Está con nosotros Fernando Villavicencio, no vía Skype, sino a través de una llamada telefónica. Le damos los muy buenos días al espacio de desayunos de 24 horas. Confírmeme que nos escucha muy bien. Buenos días, Liz, y un saludo desde Lima, desde el exilio en Lima, a todos los compatriotas. Señor Villavicencio, el presidente Lenín Moreno y el ministro de Hidrocarburos, al recorrer la refinería de Esmeraldas, dijeron que la situación es crítica, que ha habido en ese caso inmensa irresponsabilidad. Encontraron entonces que toda esa inversión millonaria que se hizo para la repotenciación realmente no dio los frutos esperados, pues la refinería sigue siendo igual de defectuosa que antes de que se dé paso a dicho trabajo. ¿Esto es crónica de una muerte anunciada? Bueno, este es un informe dolorosamente satisfactorio para mí, y digo dolorosamente porque se mantuvo en silencio durante años, algo que lo vine advirtiendo desde el año 2015 en mis publicaciones de Focus, en el libro El feriado petrolero. Lo revelado ayer por el ministro de Hidrocarburos y por el presidente Lenín Moreno deja un primer saldo positivo, que es la valentía del gobierno de revelar algo que el régimen anterior lo mantuvo en silencio a punta de persecución, en mi caso, por ejemplo, y a punta de amenazas. Sin embargo, lo revelado por el ministro de Hidrocarburos y por Lenín Moreno ayer, no solo sobre refinería Esmeralda, sino sobre otros temas, es apenas el inicio. Hay temas mucho más graves que aún no han sido presentados el día de ayer y que consta en mis informes, y como le he dicho al presidente Lenín Moreno, tiene todo mi respaldo y toda la información que yo pueda facilitar para que el país conozca. Ahora, luego de revelar la comisión de los delitos, como está el crimen cometido con los fondos públicos, tiene que pasarse al castigo. Lo que sucedió en refinería Esmeraldas, Liz, es realmente descomunal. Lo que se hizo en el gobierno anterior fue crear un engendro tecnológico y de corrupción, un auténtico Frankenstein. No es posible que se hayan gastado 2.200 millones de dólares y no se hayan resuelto los principales problemas, como son la generación de productos limpios. Como advertí hace 2 años, Refinería Esmeraldas, luego de tan colosal inversión, sigue generando gasolinas con 1.500 partes por millón de azufre, y casi el 50% del producto que se obtiene es residuo que tiene que ser utilizado con otros productos para comercializarlo como fuel oil. Y los responsables principales del proyecto de repotenciación de la refinería siguen en libertad. Yo exijo que se investigue desde el comienzo, desde el año 2007, cuando este proyecto fue dispuesto por el directorio. ¿Y quién era presidente del directorio de Petroecuador el año 2007? El ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano, y luego una cadena de responsables que tienen que responder ante el país por haber permitido que se haga un contrato, decenas de contratos con empresas sin calificación, cuando debió haberse hecho con la empresa que construyó la refinería, que era Sumitomo Chiyoda, y sin embargo se lo dejó en el camino. Aquí hay 2.200 millones de dólares que tiene que responder principalmente el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Y hay otros temas, Liz, que son realmente alarmantes, como el caso de Refinería del Pacífico, que ayer también fue abordado por el presidente Lenín Moreno y por el precisamente el presidente Lenín Moreno sobre la Refinería del Pacífico dijo que de no existir interesados, simplemente debería descartarse ese proyecto. ¿Qué implicaría esto para el país? No tengo retorno al teléfono, si me ayuda. ¿Ahí me escucha? Tampoco tengo retorno. Señor Villavicencio, ahí quizás nos escucha. No tengo retorno al teléfono. Vamos a probar una vez más. Estaba señalando que respecto a Refinería del Pacífico, y no sé si es importante que el país conozca que se hizo una alerta el año 2012 con 2 informes de la compañía consultora Wood Mackenzie y otra compañía contratada por Petroecuador. Y esto es bien grave lo que voy a decir, porque esas empresas consultoras señalaron que el proyecto de Refinería del Pacífico no era viable por 2 razones. Una de ellas por la carencia de crudo suficiente para la refinería, y la otra por la falta de competitividad
de la refinería del Pacífico con las demás refinerías de la costa Pacífico. Pese a ello, pese a esos informes del año 2012 y 2013, el gobierno del presidente Correa impulsó dos contratos con la compañía Odebrecht para el movimiento de tierras por $300 millones y el otro, la construcción del acueducto La Esperanza con $300 millones igualmente. Es decir, si se hubiese intervenido, si se hubiese escuchado las alertas tanto de instituciones y de organizaciones y las propias alertas que hizo Fernando Villavicencio, el país se hubiese ahorrado miles de millones de dólares. Esto en el tema de refinería del Pacífico. Ahora, señor Lo que Villavicencio, ayer también señaló... Señor Villavicencio, usted ha venido diciendo también a través de las redes sociales que lo que hasta ahora el país ha conocido por el caso Odebrecht es una travesura de libreta de ahorros comparado con lo que va a conocer el país y que estaría vinculado con un atraco petrolero, que eso sería el mayor caso de corrupción en la historia del Ecuador. ¿A qué se refiere precisamente? Mire, Liz, aunque no lo escuche muy bien, pero es importante que el país conozca que lo ayer revelado por el presidente Moreno y por el ministro de Hidrocarburos es apenas una parte del gravísimo problema causado al sector petrolero. Lo peor está por venir, como yo he dicho y acabo de escribir en la revista del Perú, Caretas, y les invito a que en los próximos días lean un nuevo reportaje. El caso más grande de corrupción que existe en el sector petrolero es el referido al comercio de crudo. Y aquí lo que acaba de decir el Contralor General del Estado subrogante es muy importante. Yo pido que se audite la deuda con China desde el año 2009, porque aquí el país va a conocer que quien abrió la puerta a un masivo endeudamiento con China fue el expresidente Rafael Correa a través del decreto ejecutivo. Y aquí se cometieron graves delitos. Primero, el haber sometido al país a endeudamiento, a ser pagado con petróleo con precio descontado. Es decir, se está pagando esa deuda externa con el petróleo en los yacimientos. Y este petróleo que se ha comprometido para pagar la deuda es objeto de una reventa por un grupo de intermediarios que le generan al país entre $2 y $4 por barril. En los próximos días el país va a saber, con información de las propias refinerías, cuál es el precio en el que se vendió nuestro petróleo a través de los intermediarios a las refinerías del Perú, de Estados Unidos, y va a ser realmente escandaloso saber y descubrir de fuente directa que el país perdió, reitero, entre $2 y $4 por barril. Estamos hablando, compatriotas, de 1.204 millones de barriles. 1.204 millones de barriles de petróleo que el gobierno del presidente Correa comprometió para pagar deuda externa cometiendo un delito. Si hablamos solamente de $2 por barril, compatriotas, estamos hablando de una pérdida de 2.400 millones de dólares. Es decir, como señalan algunos analistas del Ecuador, los 14 millones de dólares que habrían ido a una cuenta del tío del vicepresidente realmente es un juego de niños. Estamos hablando del mayor atraco de la historia petrolera del Ecuador en el tema de comercio de crudo. Ahora, las pruebas para eso, usted acaba de mencionar que en los próximos días el Ecuador conocerá pruebas que hablan precisamente de este atraco petrolero que tiene relación con el comercio de crudo, y usted, que es muy activo en redes sociales, ha dicho que un elemento fundamental podría ser Carlos Pareja Yanuseli, que ha regresado al país y que tiene mucha información que revelar sobre esto. La presencia de Carlos Pareja sin duda es muy importante porque va a complementar el trabajo de investigación que ha venido realizando en estos años. Y es importante, ¿por qué? Porque él fue ministro de Hidrocarburos y aquí hay al menos un tema supremamente importante para el país. Un contrato de línea de crédito de $2.000 millones adjudicado el año 2012 con el Banco de Desarrollo de China para pagar con 180 millones de barriles de petróleo a PetroChina. Ese contrato de línea de crédito y ese contrato de venta de petróleo no contó con la autorización del directorio de Petroecuador. ¿Por qué? Porque el presidente del directorio era Carlos Pareja, que se encontraba en Qatar. Y hay dos informes sumamente importantes que fueron emitidos por la Contraloría General del Estado con base a un pedido de Fernando Villavicencio realizado el año 2015. Esos informes están en manos de la Fiscalía, no sé por qué el Contralor no los dijo hoy. Es un informe sobre Petro Tailandia y el otro sobre la compañía china Unitec, donde se hablan de gravísimas pérdidas.
Yo le pido... Si está en manos de la Fiscalía, ¿qué espera usted entonces por parte del fiscal general, Carlos Vaca Mancheno? El fiscal general debió haber iniciado ya la acción penal. Mire, ayer hay revelación en el Diario Expreso sobre que uno de los audios del delator, José Santos Filo, justamente habla y toma mi nombre para decir que uno de los mayores casos de corrupción en el que estaría implicado el vicepresidente Glass es justamente el tema de la comercialización de petróleo con China. Sin embargo, la Fiscalía no ha hecho. El país tiene que saber que yo he presentado más de 5 denuncias a la Fiscalía. Mire, en el caso de Refinería Esmeraldas, yo presenté con Clever Jiménez, presentamos conjuntamente una petición para que se investigue y Galo Chiriboga lo archivó. En el caso de Monteverde, existía un informe de la unidad penal de la Fiscalía pidiendo un juicio penal contra la fiscalizadora de Monteverde, Caminosca. Galo Chiriboga lo archivó. Pedimos que se investigue el caso del comercio de crudo con China. Galo Chiriboga lo archivó. En el caso de la renegociación de contratos, que ayer habló igualmente el ministro de Hidrocarburos, se cometió un gravísimo delito al haber aprobado una tarifa fija, por Dios. Hoy le cuesta al país sacar un barril de petróleo $40 cuando estamos vendiendo en 38. Y ahora, claro, vamos a volver a los contratos de participación, anuncia el ministro. Pero aquí tienen que ser sancionados los responsables. Y el principal responsable de la renegociación de contratos petroleros fue Wilson Pastor Morris y el vicepresidente Jorge Glass Espinel. El país perdió $3.000 millones en la renegociación de contratos, es decir, en los cambios de contratos de participación a prestación de servicios. Y así podemos seguir hablando. En mi libro, Liz, en mi libro, El Feriado Petrolero, que acaba de ser confirmado de la A a la Z por el gobierno, se habla de $23.000 millones de pérdidas y corrupción en el sector petrolero durante la década ganada del gobierno de Rafael Correa. Yo por eso, como la Fiscalía se ha quedado muda, voy a presentar en los próximos días documentos altamente reveladores sobre el mayor negociado de la historia petrolera, como es el endeudamiento público con China pagado con petróleo. Porque no es posible, compatriotas, que el gobierno de Correa haya contratado a los chinos para que le revendan el petróleo a los peruanos, por ejemplo, y que le deje $2 por barril a un grupo de intermediarios, uno de los cuales acaba de huir de los Estados Unidos. Pero, señor Villavicencio, usted va a presentar pruebas desde el exilio porque se encuentra ahora en Perú. Sin embargo, así lo ha venido haciendo desde tiempo atrás. Si ponemos el ejemplo, el caso de la refinería de Esmeraldas, y tuvieron que pasar 2 o 3 años para que se confirme lo que usted ya venía denunciando. En este caso, podría pasar lo mismo en lo que usted ha considerado va a ser el mayor caso de corrupción que va a sacudir al Ecuador. Presentará pruebas y cuánto tiempo va a pasar para que realmente se comiencen a adoptar acciones y se castigue a los culpables en caso de comprobarse que ha habido, pues, dicho corrupción dentro del ámbito petrolero. Mire, yo confío en la decisión política del presidente Moreno y saludo esa decisión política, pese a no haber coincidido ideológicamente en el pasado. Es un gran paso hacia adelante. Yo le exijo a la Fiscalía General del Estado ponerse en la línea de la historia, ¿sí? No impedir el proceso de lucha contra la corrupción. De lo contrario, creo que la sociedad tiene que movilizarse y yo creo que si el fiscal Carlos Vaca Mancheno no da paso, debe ser removido del cargo. No, el país no puede continuar un día más de impunidad. Estamos hablando de miles de millones de dólares, mientras la gente va a las universidades a buscar cupos para sus hijos y no hay, mientras la gente va a los hospitales y no hay medicina, mientras el país se cae en pedazos, aquí estamos viendo cómo se llevaron la patria. Señor Villavicencio, queremos agradecerle esta entrevista hoy en los desayunos de 24 horas. Gracias a ustedes.